Muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro temario de Historia Universal. Si bien Historia Universal es una de las materias que nos puede otorgar 10 aciertos de manera sencilla, es un poco laborioso porque hay que repasar muchos conceptos y aprendernos muchas fechas que muchas veces se nos hizo muy aburrido en su momento. Ahora, pues es tiempo, digamos, de repasar, estudiarlas e intentarlas comprender desde otro punto de vista. Bueno, uno de estos temas que en mi caso se me hizo un poco pesado al momento que lo vi en el bachillerato fueron las corrientes de interpretación de la historia. Si bien tal vez el maestro que yo tuve fue una persona que le gustaba hablar mucho de corrientes, pero de una manera, llamémoslo, muy elevada, que era muy difícil de entender todos esos conceptos que él nos daba, eh, hay que entenderlas a nuestra manera. Y lo principal, primero que nada, ponernos en lo siguiente, que es que una corriente de interpretación no es otra cosa más que una forma de interpretar un hecho por parte del historiador. Es decir, el historiador pone su creencia de cómo pasaron las cosas. Hay que tener en cuenta que todos los historiadores son personas y son personas que habitan en un lugar y tiempo determinado, lo cual afecta su manera de interpretar las cosas. Es decir, no es lo mismo cómo va a interpretar una persona hoy en día que tal vez a un hecho histórico le mete características económicas, sociales y políticas, a cómo lo hacía una persona hace 200 años que tal vez decía esto fue obra de Dios o causada por los dioses o incluso el diablo metió aquí su mano, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Las corrientes históricas es una manera de interpretar un suceso. Bueno, comencemos. Las principales escuelas sociológicas a lo largo de la historia de la humanidad han sido las siguientes. ¿Qué podemos decir? Bueno, primero que nada vamos a leer esto. A lo largo de la historia de la humanidad siempre ha existido el análisis de lo social, por lo que se ha desarrollado distintas corrientes de pensamiento de acuerdo a la época, estructura y tipo de sociedad. Estas son positivismo, marxismo, organicismo, funcionalismo, criticismo, conflictivismo, estructuralismo, evolucionismo, empirismo, interaccionismo simbólico. Bueno, es lo mismo que les intento decir. Como somos personas, estamos sometidas a un proceso sociológico. Nuestras épocas y lugares han sido distintos y pues nuestra manera de interpretación cambia. Por eso mismo, las escuelas no han sido las mismas a lo largo de la historia. No es lo mismo, digamos, la positivismo a la estructuralista o simplemente a la al evolucionismo. Han cambiado mucho la manera de pensar y seguirá cambiando. Hay que, primero que nada, entender esto y ser de un poquito de mente abierta, que aunque nosotros digamos, bueno, es que Dios no se mete en las cosas o Dios no existe, hubo escuelas que lo metían, hubo escuelas que decían, bueno, es que sabes que es obra de Dios y esto, hay que tener esa apertura de mente a entender cómo pensaban en esa época. Bueno, comencemos. Para el UNAM vamos a ver simplemente las escuelas más básicas, que, bueno, si bien no las más básicas, pero sí las que más ha pedido en sus temarios. La primera de ellas es el idealismo. El idealismo pone en principio de cuentas lo que conocemos como el logos, es decir, la razón gobierna y otorga sentido al universo. ¿Qué más nos dice? El alma por encima de la existencia corpórea. ¿Qué más? El Estado como expresión de un Dios ración hegeliano. Estos son los conceptos básicos que nos da el idealismo. ¿Qué más nos dice aquí? El idealismo es la corriente filosófica que afirma la primicia de que las ideas o incluso su existencia independiente. Un sinónimo es el inmaterialismo. Del idealismo existen dos variantes principales, el objetivo y el subjetivo. El idealismo objetivo sostiene que las ideas existen por sí mismas y que solo podemos aprenderlas o descubrirlas. Representantes del idealismo objetivo son Platón, Leibniz, Hegel, Bolzano, Voltaire y Frege. Idealismo subjetivo. El idealismo subjetivo sostiene que las ideas solo existen en la mente del sujeto, que no existen en un mundo externo autónomo.
Los representantes del idealismo subjetivo son Descartes, Berkeley, Kant, Fichte, Mach, Cassirer, Collingwood. Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, la historia la ven como una dialéctica del espíritu. Hay un desenvolvimiento de la razón en distintas épocas. Es decir, lo podemos ver, como su nombre nos dice, es una manera ideal de pensar cómo sucedieron las cosas. Es una manera de ver, digamos, muy subjetiva la historia. Continuemos. La escuela positivista. Bueno, esta es una de las más usadas incluso hasta nuestros días, todavía siguen algunas de sus corrientes, e incluso sabemos que la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM está fundamentada en ideales positivistas. Podemos saber también que el porfirismo se basó en ideales positivistas. Su creador, ¿quién es? Augusto Comte. Muy posiblemente lleguen a preguntar alguna vez quién es con más facilidad esto que del idealismo, quién fue su creador. Plantea la teoría de los tres estadios o etapas por las que ha transcurrido el desarrollo del pensamiento humano. La teología busca explicar las cosas en lo divino, la metafísica, el hombre busca respuestas más allá de lo natural para entender la realidad, la positiva busca explicaciones en la ciencia. Una de las cosas que hay que entender del positivismo es que plantea que la historia puede ser interpretada como cualquier otra ciencia, es decir, podemos utilizar un método científico para interpretarla. ¿Qué más? La conceptualiza como una ciencia exacta en muchas ocasiones, enriquece la historia por medio de datos exactos como fechas, coordenadas y todo esto. Mm, ¿Qué más nos dice? Bueno, el hecho social considerado fuera de la conciencia del individuo, es decir, los hechos que acontecen como grupo social están fuera del pensamiento de uno solo, pasan por la colectividad. Bueno, ¿qué más podemos hablar del positivismo? Continuemos. La desventaja de la historia en relación con las ciencias naturales es que los hechos no pueden repetirse en un laboratorio. La historia es lineal y progresiva y llega a un final. Transcurre en tres etapas, como lo habíamos dicho. A través de estas etapas es como se pasa de lo salvaje a lo civilizado. Esta es una de las ideas que más nos marca el positivismo, la evolución del pensamiento humano, es decir, pasamos de no saber nada, creer que alguien nos puso aquí, a simplemente entender cómo hacemos las cosas por un método científico. En el momento de crearse esta corriente, se estaba en Europa, se pensaba que Europa había llegado al estado positivo o de progreso. Es decir, como podemos ver, el positivismo era la creencia de que esto era la culmine del pensamiento humano. Bien, Eh, ahora continuamos con el materialismo histórico, muy favorecido por aquellos idealistas en la UNAM. ¿Quién es su máximo exponente? Karl Marx. Procede de Federico Engel y la dialéctica, según la cual el sujeto transforma al objeto cuando lo conoce y en ese proceso el sujeto se modifica a sí mismo. Antes de Hegel se pensaba que solo el sujeto transformaba al objeto, que el sujeto no resultaba modificado, por lo que resultaba una relación sujeto-objeto. Según el pensamiento dialéctico, el hombre transforma al mundo cuando lo conoce, pero la realidad también condiciona al pensamiento humano. ¿A qué se resume todo esto que suena tal vez muy poético, tal vez no lo sé leer o tal vez como en su momento sea un poco confuso, a que simplemente el hombre, su manera de ser cambia por la manera en que produce las cosas. Es decir, afirma que el factor económico es determinante en la historia. No es lo mismo la manera de producir colectiva que se utilizó en la prehistoria a la manera en que producimos hoy. Si bien hoy existen corrientes como el capitalismo y el socialismo, podemos ver que la historia la podemos leer a través de estas corrientes, cómo surgió el capitalismo, cómo surgió el socialismo y cómo fueron
llegando hasta el momento en que, podemos decirlo hoy en día, sigue un enfrentamiento capitalismo-socialismo. Hay que explicar aquí también lo que es la lucha de clases. Existe una lucha del obrero por superarse, tener más recursos, y del burgués por no perder ese puesto y seguir siendo el dueño de los recursos y de la producción. ¿Qué más? Eh, Se considera al Estado como instrumento de la clase explotadora, es decir, el Estado es un medio para mantener al rico en el poder y que siga siendo rico, y al obrero seguir siendo pobre y seguir siendo parte de la metodología de explotación y de enriquecimiento de esta clase social. Establece una periodización de la historia en modos de producción que tenemos, que es el comunismo primitivo, lo que les hablaba, una manera de producir en que todos estamos produciendo y todos compartimos lo que tenemos. El esclavismo, que ya lo conocemos, es voy, llego a tu aldea, te tomo, te utilizo para que tú produzcas y me des a mi ganancia, y simplemente te doy lo mínimo para que tú sigas subsistiendo y puedas seguirme produciendo mientras vivas. ¿Qué más tenemos? El feudalismo, ya sabemos, volveremos a ver esto del feudalismo un poquito después, pero dejémoslo en que era una modo de producir esclavista de una manera un poquito, mm, si bien no podemos decir que romántica, menos descarada, como el esclavismo asiático, donde simplemente llegaban las decenas de esclavos y los ponían a trabajar hasta la muerte. Aquí se le proporcionaba a lo que era el siervo o vasallo, su casita, tierras para que trabajara, pero era, digamos, que casi casi propiedad del señor feudal. Y finalmente tenemos el capitalismo y el socialismo, los métodos de producción actuales. Como ya vemos, si bien suena un poquito poético lo que nos plasman aquí, que es el materialismo histórico, lo podemos resumir en que esta es una corriente que va a interpretar lo que está pasando aplicando los conocimientos hacia un factor económico. El hombre modifica su medio para tener más recursos, y al modificar su medio modifica la manera de pensar, y existe muchas veces una lucha para obtener mayores recursos. Podemos verlo de esa manera. Bueno, ¿qué es el materialismo dialéctico? La dialéctica es un método de razonamiento, de cuestionamiento y de interpretación que ha recibido distintos significados a lo largo de la historia. En la corriente del materialismo histórico, la dialéctica se refiere a la lucha de los contrarios. Era lo que les decía, la lucha de clases, por lo cual surge el proceso de historia. Continuemos. Bueno, continuando un poquito con lo del materialismo, ¿qué tenemos aquí? El materialismo dialéctico, no hay una verdad absoluta. Si bien podemos decir que suceden hechos, no, el que alguien te cuente cómo sucedió algo, no quiere decir que esta persona te esté diciendo las cosas como fueron. Hay que darle cierto grado de interpretación, es lo que te maneja, digamos, así yo lo veo. La verdad no es absoluta, hay que considerar todos los factores antes de determinar qué sucedió. Todo está en un cambio constante y siempre va a haber una lucha de contrarios. El análisis de la sociedad según el materialismo histórico es el estudio de la sociedad, economía y la historia. Se los vuelvo a decir, el materialismo simplemente te va a marcar que la historia va a ser un proceso cambiante gracias a las maneras y a los métodos de producción. Finalmente, las relaciones sociales o relaciones de producciones. Esto es lo que decíamos hace rato. Simplemente no se compara la relación de cooperación del hombre primitivo a la de la relación rey-siervo, o a la relación ahorita industrial-obrero o capitalista-proletariado. Podemos ver que estos métodos han ido cambiando a lo largo de la historia y afectando al individuo a lo largo de la historia. No es lo mismo cómo se vivía antes de la edad industrial, donde tal vez no había luz, cómo se comía, cómo se alimentaban, cómo pensaban, a cómo vivimos hoy en día.
Si bien podemos decir que el materialismo histórico tiene mucha razón de pensar que la economía modifica al hombre, también podríamos decir que hay factores que pueden modificar también al materialismo, como pueden ser sucesos naturales o sucesos de otro tipo de índole, como el político, que muchas veces se saltan estas reglas del método de producción. Bueno, vamos ahora con lo que es el estructuralismo. Bueno, ¿qué nos dice el estructuralismo? Se formulan leyes generales para interpretar a la historia. Eh, Estudia los hechos humanos en función de un comportamiento de estructuras organizadas. Reconstruir un fenómeno para encontrar reglas de su funcionamiento. Aquí digamos que en este tipo de pensamiento o escuela se intenta buscar el cómo surgió o los pasos antes de cómo surgió el hecho. ¿Qué nos dice aquí? Levi Strauss es su principal exponente, resume sus ideas acerca de la distinción entre el mal llamado según el pensamiento primitivo y la mente civilizada. El único medio de que nos sirve para hallarlos en el estudio minucioso de los canales y la forma de funcionamiento de las ideologías en distintas culturas. En definitiva, la diversidad y la riqueza del material bruto proporcionado por el medio ambiente es tan grande que solamente unos pocos de los innumerables elementos posibles pueden ser retenidos por el sistema, lo que hace evidente la existencia de un número considerable de sistemas posibles alternativos, ninguno de ellos predestinados a ser el único elegido por todas las sociedades y civilizaciones. Levi Strauss afirma que las diferentes culturas de los seres humanos, sus conductas, esquemas lingüísticos y mitos revelan la existencia de patrones comunes a toda la vida humana. Es decir, Strauss nos dice, saben que todos los hechos que pasan tienen una metodología antes, o se pueden seguir reglas para saber que va a pasar un hecho de esta índole. Es decir, si tú tienes una sociedad esclavista y el rey está oprimiendo a estos esclavos, van a llegar al momento en que se rebelen, haya una revolución, tiren al rey y se vuelva un sistema, una república o una monarquía constitucional. Era establecer este tipo de estructuras, es decir, la historia puede ser predecible, podríamos entenderlo así. Continuemos. Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo el historicismo. Eh, sí hay que memorizar estos representantes, porque sí ya se dio una ocasión que preguntaron los representantes de la escuela del historicismo. ¿Por qué? Porque hay un mexicano. Aquí tenemos que sus principales representantes son Benedetto Croce, Edmundo O'Gorman, el mexicano. Memorícenselo, porque sí ya lo preguntaron una vez, tiene tiempo, pero lo preguntaron. Quien era el mexicano representante de la escuela del historicismo es O'Gorman. Bueno, surge en las primeras décadas del siglo XX, se aparta totalmente de lo religioso. El historicismo considera como el objeto de la historia la vida humana en su totalidad. En el pasado encontramos el sentido de nuestra existencia, es decir, aprendemos de lo que hicimos antes. Somos nuestro pasado, por así decirlo. Eh, Especifica que el suceso histórico es único e irrepetible, niega la existencia de leyes históricas. Dice, ¿sabes qué? Está bien lo del estructuralismo y está bien que se pueda aplicar en algunos sucesos como lo del esclavismo, pero en no todos los lugares o no todas las décadas o no todos los tiempos van a servir tus leyes. Puede ser muy diferente. Bueno, establece los valores que resultan de la evolución histórica y especifica la historia frente a la ciencia. Da la especificidad de la historia frente a la ciencia. Es decir, la historia sí es una ciencia, pero es muy diferente a las ciencias exactas. Sigue otro tipo de metodología, aunque para estudiarla
sí podemos aplicar un método científico. Bueno, finalmente, ay, aquí tenía un poco de problemas con el video por la palabra que ven aquí. Eh, ya saben cómo es YouTube, así que dejémoslo en la escuela de los, y lean ahí por favor, en una corriente historiográfica fundada por Lucien Febvre y Marsh Bolch, que introdujo las ciencias e innovaciones en la historiografía, carácter más analítico que narrativo, interpretación de procesos históricos y no de sucesos simples e individuales, aplicación de la perspectiva temporal en el análisis histórico. No se limitan a analizar sucesos de forma independiente para descubrir cambios históricos. Comparan hechos e ideas extraídas de distintos momentos, incluso de distintos decenios o siglos. Rechazo del protagonismo de la política, la diplomacia, los hechos bélicos y típico de la práctica historiográfica de los historiadores decimono, perdón, decimonónicos. ¿Qué nos dice? ¿Qué podemos resumir este pensamiento de esta escuela? Destaca la importancia del medio geográfico. Es lo principal. Aquí se mete que, pues sí, la economía está bien, sí afecta a los medios de producción, sí también está bien lo político, sí está bien también las reglas, pero ¿sabes qué? También afecta la geografía. Es decir, no se va a producir maíz en todo el mundo. Por lo tanto, digamos, no va a haber una historia de métodos de producción de ese índole en una isla apartada de una zona templada y que esté más pegada hacia el Ártico, y por lo tanto su historia va a cambiar. Tal vez va a ser una sociedad que se va a dedicar a la pesca y no a la producción agrícola. Nos marca esa importancia del medio geográfico. También resalta la importancia de la estructura social, es decir, nos da esa importancia no solo a la lucha de clases sociales, sino a las otras partes de la sociedad como son militares, sacerdotes, obreros, entre otros. Digamos que no se le da, como lo dice, un protagonismo a estas luchas políticas, sino se ve la historia de una manera más general y más abierta. Podemos decir que es un carácter, como aquí lo plantea, narrativo. Nos puede decir de, bueno, en este lugar que tenía grandes montañas, ríos que pasaban en estas coordenadas, tal, donde había un pueblito de personas agrícolas que su mayor producto de producción era trigo. Sucedió una guerra porque había un descontento por el maltrato del rey hacia sus siervos. O sea, nos da un carácter más narrativo de lo que nos quiere interpretar. Finalmente, aquí nos quedamos con esto, una aplicación de la perspectiva temporal en el análisis histórico. No se va a limitar, como lo dice aquí, a analizar los sucesos de forma independiente. Lo da de un todo, es decir, no solamente nos dice la lucha de clases sociales, no solamente nos dice el método de producción, no solamente nos dice las reglas por las que pasó, sino simplemente todo esto es un conjunto que pasa en un lugar y un tiempo determinado. Bueno, espero les haya servido y espero nos sigan apoyando. Poco a poco vamos mejorando. Perdón si aún me sigo trabando en este tipo de pláticas, siento que he mejorado mucho. Les agradezco de verdad seguir viendo estos videos y pues nada, recuerden que el conocimiento que no se comparte no sirve.